Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con muchas ganas y ánimo para iniciar esta nueva clase de educación ambiental que estamos haciendo como Brigada Ecológica durante esta cuarentena. Hoy vamos a hablar sobre la adaptación al cambio climático, en nuestro país específicamente, y qué es lo que es, cómo funciona y todo lo que conlleva adaptarnos al cambio climático. Así que empecemos con esta clase. Bueno, antes de entrar de lleno a qué es la adaptación, hay que definir otros conceptos tales como por ejemplo el de riesgo climático. Los riesgos climáticos están constituidos por las amenazas climáticas. Y las amenazas climáticas son como por ejemplo la sequía, las inundaciones, los incendios forestales, las marejadas y todas esas cosas que son como naturales, pero que se ven potenciadas por las actividades humanas. Entonces, cuando analizamos la amenaza climática, el territorio afectado, la población de riesgo, la infraestructura de dicho territorio y los recursos naturales o las producciones que podrían verse dañadas por dicha amenaza, ahí recién podemos hablar de riesgo climático. Entonces, en conclusión, el riesgo climático es la combinación entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. Y ahora recién podemos pasar a hablar sobre la adaptación. La adaptación, en simples palabras, es cómo reducir los efectos o las consecuencias del cambio climático. Es decir, que cuando ya tenemos identificados todo lo que mencioné anteriormente, ahí podemos empezar a generar estrategias para estar menos expuestos y menos vulnerables al cambio climático. Pero como ya dije antes, antes de generar estas estrategias hay que reducir al máximo la exposición y la sensibilidad de estas amenazas climáticas, porque no nos sirve de nada generar estrategias si es que vamos a estar muy expuestos a esta amenaza, ya que probablemente la estrategia no va a ser suficiente. Un ejemplo de esto podría ser las olas de calor. Las olas de calor cada vez se están haciendo más frecuentes debido a toda la contaminación y el cambio climático, y la población más de riesgo son los adultos mayores. Y el territorio a la que afectaría principalmente estas olas de calor sería la zona centro-sur del país. Por lo que después de tener identificado todo esto, podemos empezar a generar estrategias y a intentar disminuir la exposición y la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al cambio climático. Esto podría ser a través de la infraestructura, haciendo que los adultos mayores vivan en casas debidamente aisladas y así poder disminuir estas olas de calor o la sensación de estas olas de calor para ellos. Y ahora vamos a hablar sobre los desafíos que tiene Chile para poder enfrentar el cambio climático en las próximas décadas. Sí, a pesar de que ya vayamos avanzando hacia una carbono neutralidad, a pesar de que queda mucho tiempo para eso, hay que saber que ya aumentamos nuestra temperatura en 1 grado Celsius y esto trae graves consecuencias por la que ya nos debemos adaptar. O sea, pasar a una carbono neutralidad ya no es suficiente. Siempre vamos a necesitar adaptarnos al cambio climático. Estas graves consecuencias pueden ser, por ejemplo, la mega sequía, o mejor dicho, mega saqueo, pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante en el video. Ahora lo que necesito que entiendan, y que aquí ahora presten mucha atención, es que no solamente estas consecuencias se originan por el clima o por la naturaleza, sino que hay 3 tipos de cosas que causan estas consecuencias. Bueno, como dije hace un segundo, existen 3 variantes que provocan los riesgos climáticos. El primero se llama variabilidad climática natural, que es como dice el nombre, lo más natural. Ahí no tiene que ver mucho el ser humano, sino que es más bien debido al comportamiento de la naturaleza. Y esto es, por ejemplo, el fenómeno del niño y la niña. La segunda variante se llama variabilidad climática antrópica, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero que emite el ser humano. Y la tercera variante se llama factores antrópicos locales, que son, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos naturales de cierta localidad. Aquí tiene 100% que ver el ser humano, ya que nosotros somos los que extraemos, nosotros vivimos en una sociedad extractivista y consumista. Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué me sirve a mí saber estos 3 tipos de variantes? Bueno, muy simple, aquí se los voy a explicar con un ejemplo y les va a quedar súper claro el tema. Y bueno, el ejemplo que les voy a dar es el de la mega sequía, o mejor dicho, mega saqueo en Petorca. Porque sí, el 20% de la sequía se origina debido a la variabilidad climática antrópica, que es el tema de los gases de efecto invernadero que obviamente influyen en el cambio climático y el cambio climático genera sequías. Pero el 80% de la problemática se origina debido a los factores antrópicos locales, porque en Petorca existen muchos cultivos
que son de empresas, y estas empresas se roban el agua de las cuencas hídricas de la población en Petorca. Entonces, para eso nos sirve saber las 3 tipos de variantes, para poder entender dónde se origina la problemática y así poder generar soluciones adecuadas para eso. Ahora entra el tema de la vulnerabilidad. Existen 2 tipos de vulnerabilidad: la vulnerabilidad climática, que es la que ya vimos durante este video, y la vulnerabilidad institucional. La vulnerabilidad institucional también se divide en 2 partes. Primero, en la parte de que tenemos muy poca información respecto al tema de la vulnerabilidad climática como país. Esto es debido a que nuestro Estado no financia las investigaciones respecto a este tema, y es necesario tener esa información, ya que así podemos generar soluciones y poder enfrentar el cambio climático. Y el segundo punto es el tema de que nosotros como personas no tenemos las herramientas para poder tomar decisiones frente a los territorios, ya que, como vimos en la clase anterior, la Constitución dice que las empresas son las encargadas de tomar las decisiones sobre los territorios si es que así lo estima conveniente. Y hay que ser sinceros, las empresas no se van a interesar por velar por el bien de la población, sino que se van a interesar por ellas crecer como empresas, extraer todo lo que puedan para poder así fabricar cosas y así ganar más dinero, para poder producir y ganar dinero. Entonces, es muy complicado este tema, ya que lo ideal sería que personas expertas en el tema medioambiental tomaran las decisiones frente a lo que cree que es mejor para las poblaciones respecto al tema del cambio climático y de la naturaleza y los ecosistemas. Pero lamentablemente no es así. Bueno, y ahora el último punto que vamos a ver en la clase de hoy es la solución. Y ya como dije anteriormente, el lugar donde más el ser humano podría actuar es a través del factor antrópico local, que sería empezando a tomar nuestras propias decisiones como población, y no que lo hagan las empresas, sino que la gente realmente especializada en el tema medioambiental y el cambio climático, para así poder hacer las transformaciones necesarias como sociedad para poder afrontar de mejor manera el cambio climático. Y esto se podría hacer a través de una nueva constitución basada también en lo medioambiental, y así poder cambiar nuestra forma en la que nos relacionamos con el extractivismo y con la naturaleza y los ecosistemas. Porque sí, hay que cambiarnos a una sociedad que sea menos consumista, por ende menos extractivista, ya que el extraer recursos naturales en un momento como locos, luego obviamente no nos va a quedar para el futuro, y en el futuro esto igual va a ser necesario. Y por el tema de los ecosistemas hay que aprender a respetarlos, a que sigan su curso naturalmente, ya que por algo la naturaleza los hizo así, la naturaleza es perfecta, y al respetarlos, las consecuencias del cambio climático van a ser mucho más leves. Bueno, así que esta fue la clase de hoy. Ya sé que a veces puedo sonar un poco pesimista con el tema, pero no hay otra forma un poco más linda de retratar la realidad que estamos viviendo en el mundo, y es también la única forma en la que podemos empezar a generar conciencia. Y también sé que digo mucho la palabra conciencia, pero es muy importante para poder empezar a actuar frente al cambio climático, ya que haciendo que la demás gente entienda este tema, podríamos hacer un gran cambio como sociedad, como país, como mundo, y así poder vivir en un medio ambiente adecuado para nosotros y para la naturaleza y la biodiversidad en general. Así que espero que les haya gustado esta clase. Ya sé que también fue un poco enredada, ya que habían como muchas ramas, pero recuerden que nosotros también estamos siempre dispuestos a ayudar y a explicar si es que no entendieron algo. Recuerden compartir este video para que mucha más gente se entere de todo esto, y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!